Empezamos con el tema. Identificación de una teoría. Dice, teoría es el conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Solo en teoría, ¿ok? Faltaría la comprobación, faltarían muchas cosas, pero la teoría es simplemente eso. Proposiciones que se interrelacionan y son capaces de explicar por qué y cómo ocurre algo, lo que sea. Uno dice, existencia de una teoría completamente desarrollada. Hay varias teorías. Vamos a ver primero esta, la que está completamente desarrollada. Dice, cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno bajo estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma de este. En términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. La teoría constituye un conjunto de constructos, o sea, conceptos, vinculados y definiciones y propósitos que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos que estén investigando, ¿no? Esa es una teoría completamente desarrollada, muchachos. Luego está la existencia de teorías aplicables al problema de investigación. Dice, cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías y o modelos aplicables al problema de investigación, se puede elegir una y basarse en esta para edificar el marco teórico y desglosando la teoría o de manera cronológica. O bien, tomar partes de algunas o todas las teorías. En el primer caso, se elige la teoría que recibe una evaluación más positiva y que se aplique más al problema de investigación. En la segunda situación, se tomaría de las teorías solo aquello que se relaciona con el problema del estudio. En estos casos, antes de edificar el marco teórico, conviene hacer un bosquejo de este, analizarlo, decidir qué se va a incluir de cada teoría, procurando no caer en contradicciones lógicas. En ocasiones diversas teorías rivalizan en uno o más aspectos de manera total. Si se acepta lo que dice una teoría, se debe desechar lo que postulan las demás. Cuando las proposiciones más importantes de las teorías se excluyen unas a otras, se debe de elegir una sola. Pero si únicamente difieren en aspectos secundarios, se toman las proposiciones centrales que son más o menos comunes a todas ellas y se eligen las partes de cada teoría que sean de interés y se acoplen entre sí. Es decir, muchachos, cuando tú vas a agarrar mucha información de diferentes lados, pero en algunos lados te dice, en este sí se puede y en este no se puede, no puedes utilizar esas dos informaciones o esos dos estudios porque se están contraponiendo y tú también te vas a estar contraponiendo si los aplicas a tu estudio. Elige una. ¿Quieres ser la que apoya o quieres ser la que refuta? Tú decides cuál ser, puede ser cualquiera de las dos. Si se parecen un poco, pues agarra las ideas centrales y desecha el resto de la información. No tenemos que agarrar toda la información de una literatura que tenemos por ahí. Podemos agarrar una fracción que nos haya interesado, la aplicamos a nuestra investigación y listo. El 3.3 dice existencia de partes de teorías, que serían las generalizaciones empíricas. En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expliquen los fenómenos que estudian. A veces solo se tienen generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas. Al revisar la literatura es muy probable encontrar una situación así. Lo que se hace entonces es construir la perspectiva teórica más que adoptar una o varias teorías.
Cuando al revisar la literatura se encuentra una proposición única o en el planteamiento se piensa limitar la investigación a una generalización empírica, o sea, la hipótesis, el marco teórico se genera incluyendo los resultados y las conclusiones que han llegado los estudios antecedentes de acuerdo a algún esquema lógico de manera cronológica, por variable o concepto de la proposición o por más implicaciones de las investigaciones anteriores. Muy bien, chicos, en este caso nos dice que hay partes, o sea que puedes generalizar de diferentes teorías que tú vayas leyendo, obviamente solo respecto a las que te interesen para el punto que tú tengas a defender. Chicos, normalmente las investigaciones que ustedes van a ser investigaciones que ustedes quieran defender, ¿ok? Oye, yo estoy haciendo esto para defender un punto, una problemática, una perspectiva, no como para decir, ay, voy a hacer una teoría para echarme de cabeza a alguien, ¿no? Pues no, sí funcionaría, tal vez no, pero la investigación tiene más que nada como propósito traer algo de beneficio, no nada más estar echándole tierra tal vez a otras personas, ¿no? A lo mejor entre la investigación le echas tierra a otras personas, pero propones algo bueno al final, no nada más te quedas ahí criticando otras investigaciones que se hayan. Luego está el descubrimiento, los descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría. En la literatura se puede encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino solo algunos estudios previos vinculados, relativamente, con nuestro planteamiento. Se pueden organizar como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante de cada caso, citándolos como punto de referencia, y se debe ahorrar en lo que cada antecedente aporta, ahondar, perdón, en lo que cada antecedente aporta. Se desarrollan diversos instrumentos de medición, ¿ok? En esta parte, chicos, tenemos que descubrir cuáles son las cosas que se ajustan y que no se ajustan a nuestro método de investigación. Luego dice el punto 5, existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del campo de conocimiento en cuestión. En dichos casos, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiere al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él. A veces el tema que tenemos, chicos, va a ser un tema complicado en el sentido de que no hay muchos datos de investigación al respecto. Como por ejemplo, chicos, lo fue la creación de la vacuna para el COVID. El COVID ya existía, chicos, ya lo teníamos, o sea, el COVID ya era algo viejísimo. Lo que alteró a toda la sociedad y caímos en pandemia fue que se creó o mutó y hubo una variación de lo que conocíamos como COVID, ¿no? Por eso después se llamó COVID-19, por la variante, ¿no? Chicos, y si se fijan, no había investigación que diera con una pandemia, con una creación para un fármaco que nos ayudara a hablar. No existía porque no estaba ni siquiera en los libros. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvieron que empezar a hacer investigaciones. Oye, a ver, ¿cómo se trató a la varicela? ¿Cómo se trató al sarampión? ¿Cómo se trató a esto? ¿Qué componentes usó a esto? Y empezaron a hacer una serie de pues pruebas y errores, ¿no? Hasta que en teoría pues sacaron ahí una vacuna que nos ayudaba a ser más resistentes ante este virus, ¿no? Entonces, a veces, chicos, vamos a tener cosas muy vagas o muy poquito investigadas, entonces nos tenemos que ir como con cuidado para no caer en luego decir mentiras, chicos, porque no se trata de hacer una investigación y contar mentiras, pues mejor invéntate un cuento y ya, ¿verdad? Pero si no está investigado, pues vamos a tratar de hacer que lo más posible podamos ir ahí viéndolo de manera real, ¿no? Dice, al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación
que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados en el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. En ello, la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben de estar enalzadas y no se deben saltar de una idea a otra. Si tú te saltas de una idea a otra, el que lo está leyendo va a decir, ¿qué dijo? A lo mejor el que lo escribió lo entiende, porque el que lo escribió había leído artículos anteriores, pero si yo soy una nueva persona que apenas va a leer del tema y empiezo a leer que tus ideas están saltadas o son vagas, no voy a comprender nada de la literatura que estás escribiendo, ¿no? Entonces, va a ser como un trabajo en vano porque las personas no te van a entender. Luego viene referencias para el marco teórico. ¿Cuántas referencias deben de usarse para un marco teórico? Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de reporte que se elabore y el área en que nos situemos, además del presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta. Sin embargo, algunos autores sugieren que entre alrededor de 30 referencias, en el 2005 nos dice Mertens, Hernández Samperi en el 2008 analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en Estados Unidos y México, y consultaron a varios profesores iberoamericanos, encontrando parámetros como los siguientes. En una investigación en licenciatura para una materia o asignatura de un número puede variar entre 15 y 25. En una tesina, entre 20 y 30. En una tesis de licenciatura, entre 25 y 35. Entre una tesis de maestría, entre 30 y 40. Y en un artículo para una revista, entre 50 y 70. En una disertación doctoral, el número se incrementa entre 65 y 120. No son de ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos. Sin embargo, debe de ser referencia directamente vinculada con el planteamiento del problema. Es decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma periférica el planteamiento, aquellas que no recolectan datos o no se fundamentan en estos, que son simplemente opiniones de un individuo. Y también las que resultan de trabajos escolares no publicados o no avalados por la institución. Chicos, entonces imagínense, según estos personajes que menciona aquí Hernández Samperey y Mertens, te dice el número de referencias que debes de tomar de literatura para una investigación. Y dice, ok, dependiendo, si es para una asignatura, o sea, para una materia, debes de leer entre 15 y 25 referencias de otras personas. Para una tesina, 20 o 30, entre 20 y 30. Para una licenciatura, entre 25 y 35. Para una maestría, 30 y 40. Para una revista, entre 50 y 70. Y si estás en grados doctorales, pues ya entre 65 y 120. O sea, vas a tener que leer mucho para poder comprender más respecto al tema. A veces cuando tú estás haciendo la investigación, chicos, a ti nada más te remueve la parte de decir, quiero conocer más, pero para conocer más, pues tienes que leer y leer. Y es ahí donde a veces se vuelve complicado, chicos, o las personas sueltan la toalla y dicen, ay, no, tengo que leer bastante para poder elaborar mi marco teórico, para poder, pues sí, porque tienes que ver cómo piensan otras personas que ya han investigado respecto a ese mismo tema. Dice, también se cuestiona con frecuencia si se ha hecho una revisión adecuada de la literatura.
En ocasiones surge la duda sobre si se hizo o no una correcta revisión de la literatura y una buena selección de referencia para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para responder a esta cuestión, es posible utilizar los siguientes criterios en formas de preguntas. Dice, acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y pedimos referencias por lo menos de 5 años atrás. La siguiente, buscamos en directorios, motores de búsqueda y espacios en Internet, por lo menos en 3. Consultamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás. Buscamos en donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Buscamos libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Consultamos a más de una persona conocedora del tema y si aparentemente no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas, contactamos a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado el problema de investigación. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? O sea, ¿quiénes son los más famosos que han estudiado el tema que a mí me interesa revisar? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? ¿Tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Conocimos fortalezas y debilidades de la investigación previa? La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. Ojo aquí con eso, chicos, porque a veces por cuestiones de presión política o social hay ciertos investigadores que hacen como investigaciones pero favorables para un fin en particular, ¿no? Es como, no sé, si alguien realiza una investigación para ver lo maravilloso que ha sido AMLO o lo maravilloso que ha sido Samuel, o sea, que tienen un fin en específico y ese tipo de investigaciones se dice que están como un poquito viciadas porque no son 100% basadas en un sentimiento propio, sino en ayudar a otra persona. El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario o importante. En el marco o perspectiva teórica quedan claros cómo se vincula la investigación previa con nuestro estudio. Todas esas preguntas, chicos, son convenientes que las hagamos a la hora de que estamos revisando nuestros marcos teóricos para poder ver si estamos viendo el artículo de un personaje famoso o que ha sido famoso por revisar ciertas cuestiones y que este personaje dices, oye, si lo leí de él, es que él es súper bueno haciendo ese tipo de cosas, ¿no? O no, ¿sabes qué? Mira, esta investigación está medio confusa. O no, mira, las variables que están investigando no se adapta al 100% a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, vale la pena que te hagas ese tipo de preguntas a la hora de que estamos realizando nuestro marco teórico. Luego dice el siguiente tema, chicos, ahí en la página 27. Alcance de la investigación exploratoria. Alcance de la investigación. Va a haber exploratoria, descriptiva, correlacionar o explicativa. Luego dice, el alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos.
en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos 4 alcances. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos, por lo general, son la base de las investigaciones correlacionales. Las causales, a su vez, proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son solamente estructurados. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que la investigación se inicie como exploratoria y después puede ser descriptiva y correlacional y terminar siendo explicativa, dependiendo cómo vayamos viendo el estudio, chicos. Vamos a veces cambiando el enfoque de lo que nosotros queremos. Vamos a leer primero cuál es la interpretación o los estudios exploratorios, que son los primeros que menciona. Dice que este se realiza cuando el objeto consiste en examinar un tema poco estudiado. ¿Por qué se llama exploratorio, chicos? Porque no hay suficiente marco teórico o muy poco investigado. Y todo lo que saquemos va a ser a modo de exploración, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos ni por dónde caminar. Vamos a ir caminando y luego, ching, ya me topé por aquí no era. Entonces, bueno, ya me tropecé de este lado, no, por ahí no era. Vamos a cambiarnos a este otro. Y así te vas a ir hasta que llegues al punto que realmente te interesa crear. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. ¿Cuál sería un fenómeno desconocido en la actualidad, muchachos? Sí. ¿Qué es eso? Los lentes. La realidad virtual. ¿Sí, eso? Ok, ¿de qué manera? ¿De qué manera eh, nos puede afectar, beneficiar o cuál sería el enfoque? Ok. Pero, ay, es que creo que no conozco el producto, por eso no estoy entendiendo. ¿Es como realidad virtual o no? En lentes. Pero estás viendo la realidad también. O sea, es como si estuviera viendo aquí un pequeño videíto en mi lente, ¿sí? Y también viéndolos a ustedes. Ok, ok. Ok, ok. Sí, pues pudiera ser. Ahora, ¿qué riesgos representa? Uno, pues que te maten por ir distraído, ¿no?
Dos, ¿qué otra cosa representa a lo mejor a la actividad cerebral? Pudiera ser. O sea, imagínate el hecho de que si normalmente nuestro cerebro nunca está quieto, pues ahora imagínate estarle bombardeando constantemente con cosas y cosas, ¿no? O varias cosas a la vez. Digo, cuando entras al teléfono, te distraes en algo, lo que quieras, TikTok, Facebook, Instagram, lo que sea, pero suele ser una cosa, ¿no? Tu factor de distracción. Ahora imagínate tener varias, pues pudiera ser también, ¿no? Ahora, por ejemplo, chicos, hay estudios ahorita exploratorios respecto a el tema que mencioné ahorita de la vacuna del COVID, ¿no? Hay temas exploratorios que te dicen, está mal esa vacuna o ciertas vacunas están causando esto. Oye, ¿por qué es exploratorio? Porque a ciencia cierta no se sabe. A lo mejor a una persona le resultó que le causó coágulos en la sangre. Ya ven que dicen que hay algunas vacunas que estaban causando, o que luego las personas se enfermaban de no sé qué cosas, trombosis y cosas por el estilo. Bueno, pues hay que hacer una investigación, es exploratoria porque no hay datos de eso. Y ojo, tienes que sacar una muestra enorme. ¿Cuántas personas se vacunaron? ¿Cuántas personas se vacunaron con esa vacuna que tú dices? ¿Qué relación tiene con esto? ¿Hay algún antecedente de las personas para que reaccionen de esa manera ante la vacuna? Porque a lo mejor dices, oye, es que, bueno, yo he escuchado, ¿no? Y sobre todo de viejitos, como que, es que si te pusiste la vacuna, no, o sea, te van a hacer coágulos y te van a dar infartos. Y yo, pues a lo mejor a los que les dan infartos son a los de 70 años, 80 años. En coágulos. Ah, ok. Bueno, ese es otro punto que creo que ya sé a qué te refieres. Hay otras personas que dicen, hay otras mujeres particular, vamos a hablar específicamente de las mujeres, que dicen que tuvieron alteraciones en sus periodos menstruales por la vacuna. Y todos pensando, sí, no, todas las mujeres. Ok, a mí no. O sea, como que se te subió la presión. Okay. Claro, claro, pues la vacuna, chicos, al final del día no es otra cosa más que virus de la misma bacteria, ¿no? A la que nos queremos hacer inmunes en este caso. Pues tendríamos que hacer un estudio, ¿no? ¿Qué vacuna te pusiste? Yo también. Te la detonó. Sí, tal vez. De hecho, ese tipo de enfermedades, chicos, es muy altamente probable ser hereditario también. Digo, no sé, en tu familia puede ser, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor no fue la vacuna, chicos, a lo mejor fue el estrés también, el estrés de todo en sí o en general, ¿no? Ahora, imagínense, vamos a hacer un estudio exploratorio. ¿Qué nos va a pasar a todos los que nos vacunamos en 20 años? ¿Cuándo vamos a poder hacer esa investigación? En 20 años. Yo, por ejemplo, que me vacuné estando embarazada, a mí me daba, pero un miedísimo, porque yo decía, una cosa es que me hagan a mí, otra cosa es qué efecto le pueda tener a la criatura que traigo adentro. Salió medio loquito. Creo que eso es por mí, no por la vacuna. Entonces, no, pues no hay forma de saberlo, chicos. Pudiéramos hacer un estudio exploratorio, sí, pero necesitaríamos más datos. Pauline, ¿te vacunaste con Astra? Ok, ahí está, miren. Las demás chicas, ¿con qué se vacunaron? Moderna, Giselle no se la puso. La Astra también. ¿Y a ustedes no tuvieron alteraciones como sus compañeras? ¿No? Ah, bueno, pero lo normal. Entonces, imagínense la cantidad de muestra de mujeres que tenemos que sacar. Primero, todas las mujeres que se vacunaron con Astra. Luego, todas las mujeres, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Yo sí escuché de varias mujeres que decían,
No me acuerdo qué tipo de vacuna, pero decían que sí tuvieron cambios en esta cuestión del periodo. Entonces, pues sería algo exploratorio, chicos, porque no hay datos precisos todavía. Tendríamos que hacer una investigación súper grande, súper fuerte, ojo, y para poder localizar a una muestra suficientemente representativa de todos los que, de todas las que se vacunaron con Astra, pues tenemos que traer un buen presupuesto. De entrada, ¿de dónde vas a sacar los datos? Hoy en día la información privada está protegida, acuérdense, no es tan fácil ir a decir, déjame ir a buscar el teléfono de Paulina. Yo como doy con el teléfono de Paulina, bueno, lo tengo aquí en mi teléfono, en el grupo, ¿verdad? Pero si yo no la conociera, pues ¿cómo doy con ella, no? Son datos ahí como medios difíciles de conseguir. Entonces, chicos, a eso se refiere respecto a que son muy pocos estudios o hay que establecer prioridades para investigaciones futuras. A lo mejor ahorita podemos sacar ahí no una investigación concreta, pero a lo mejor sí un artículo de una revista. Y en unos 10 años, pues vemos como, no sé, ¿cuándo nos vacunaron? En el 21. Sí, en el 21. Pues vámonos al 31, ya que pasen 10 años, a ver qué pasó. O en el 26, ya que pasen 5 años. O sea, ya que haya una muestra que, oye, a los 5 años todos estamos loquitos, o todos estamos normales, o a todos se nos cayó un brazo, o no sé, ¿verdad? Por poner... Yo sí tengo las tres iguales. ¿Las tres? ¿Me puse las tres? Sí, me puse las tres. Mi esposo tiene dos iguales y una diferente. Entonces, y hay gente que se puso, oigan, conozco gente que hasta se puso 6 vacunas de chile, mole y pozole, y había vacuna, y ella, y yo, oiga,